¿Cuál es la importancia del feminismo en la sociedad actual? El feminismo en la actualidad apunta a la democratización de los espacios políticos, sociales e institucionales, denunciando el contexto cultural actual donde se naturaliza la diferencia sexual, así como también al sistema patriarcal, con tanto el eje estructurante de las divisiones sexuales y sociales. Al feminismo no siempre se considera como un movimiento social y herramienta útil de cambio, ya que es muy común que su definición sea manipulada. Nosotros actualmente escuchamos mucho la palabra feminazi aplicado de forma peyorativa para así poder desprestigiar a la lucha feminista, o también podemos escuchar términos como embrismo o feminismo liberal. Estos comienzan a popularizarse con rapidez entre el machismo más radical para así desviar la atención de lo que realmente es importante, el reconocimiento de la figura femenina en la sociedad. La mayoría de las mujeres de esta generación disfrutan de la independencia personal, económica y profesional, pues gracias al trabajo realizado años atrás por las feministas, por lo que de vez en cuando hay que aclarar y ofrecer ideas concretas sobre lo que el feminismo es y puede ser. Este movimiento lucha por una sociedad en la que todos caminemos unidos hacia una felicidad asentada en valores como el respeto, la libertad individual, el consenso y el reconocimiento mutuo que poco a poco se va consiguiendo. Lamentablemente, el aumento de feminicidios ha sido sin duda la punta de lanza de la nueva oleada de movilización feminista, pero este ha ido de la mano de otros agravios y modalidades de violencia de género cada vez más inaceptables e intolerables para las mujeres, especialmente para las nuevas generaciones de jóvenes, que diario son extremadamente amenazadas en su vida cotidiana. El acoso, la violación, el secuestro, la trata, la discriminación y el abuso presente en múltiples espacios, ya sea laborales, escolares e incluso familiares, pues estos han sido signos inequívocos de un permanente asedio a las mujeres, que lejos de disminuir se ha agudizado en los últimos años. Si bien sabemos, pues este escenario es nacional y el movimiento desencadenado en torno a la violencia de género se inscribe también en este ámbito, y una de las manifestaciones más significativas y visibles fue la que surgió en el interior de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en el seno del mismo de la capital del país desde la primera mitad del 2018 y que se intensificó y adquirió creciente relevancia a partir de agosto del 2019 en el siglo XXI. Y ello porque fue en la propia universidad donde se registraron de manera progresiva diversos episodios de violencia y denuncias por motivos de género, incluido el feminicidio de dos alumnas y retirados casos de acoso, violación y desaparición de otras tantas mujeres. Esto condujo a diversos colectivos estudiantiles de mujeres y jóvenes que realizaban numerosas movilizaciones y llevaban al paro a varias escuelas y nivel superior. Varias de estas aún se encuentran en esta situación. También condujo al que el movimiento rebasara los confines de la universidad, salieran a las calles, convocando a otros colectivos y actoras y actores sociales y así se unieran también a la ola del país. Es importante hacer énfasis en el protagonismo de los colectivos de las mujeres de la UNAM, ya que es buena medida, pues fue a partir de las acciones convocadas por ellas que el movimiento se potenció en el 2019 y se extendió a los otros grupos colectivos feministas y de mujeres, y se fue posicionando en un eje común para la acción, en el que confluyeron muy diversas demandas de movimientos previos actuales centrados en la violencia contra las mujeres. En particular, la movilización organizada en el mes de agosto ante el gobierno de la Ciudad de México para denunciar la impunidad y la falta de respuesta ante la violación de una mujer por policías locales fue el episodio que condensó los agravios acumulados y fue lo que los llevó a la protesta al recibir una respuesta mala de las autoridades locales, quienes minimizaron la gravedad de la denuncia y no la atendieron con la inmediatez que correspondía. A partir de estos sucesos y hasta la fecha, la movilización de las mujeres fue creciendo de forma y dio un movimiento aljádico y novedoso, en lo que en muchos sentidos fue como un nuevo tipo, para así llegar a la transformación social. Pero realmente aquí, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso y que hiciera que los feministas crecieran? Pues la violencia contra las mujeres no ha sido una excepción y ha resultado persistente,
De acuerdo con los datos del 2019, en México 66.1 de las mujeres, aproximadamente 40.7 millones, han padecido al menos un inconsciente de violencia en alguna de sus manifestaciones, ya sea física, económica, emocional, sexual o discriminación en el espacio laboral, escolar, comunitario, familiar o con su pareja. Este tipo de violencias, la emocional es la más alta, y le siguen la sexual, la económica y la física. Dentro de lo anterior sobresale la violencia feminicida, que esta no es la más generalizada, pero sí la más grave. Lo más generalizado son las violaciones, que de todas las violencias contra las mujeres es la más extrema por implicar la pérdida de vidas y por estar casi siempre acompañada de brutalidad, vejaciones y torturas. De acuerdo con el Instituto Nacional de la Mujer y Mujeres y la Secretaría de Gobernación, SEGOV, entre 1985 y 2019 se registraron 57.178 defunciones feministas con presunción de homicidio. ¿Se han preguntado cuántas mujeres mueren al día en México debido a la violencia, machismo y violaciones? Solo en los primeros 6 meses del 2020 fueron asesinadas 1.844 mujeres en México, y esta situación confirma el dato previo calculado por organizaciones e institutos, pues cada día en el país son asesinadas 10 mujeres. Si bien sabemos, las feministas han realizado marchas, y la marcha Ni Una Menos, que partió de Victoria Alada, mejor conocida como el Ángel de la Independencia, estuvo plagada de consignas, gritos, exigencias, como si no luchamos juntas, nos matarán por separado. Estoy indignada por todas mis hermanas asesinadas. No estamos todas, nos faltan las asesinadas. ¿Cuántas más tienen que morir? Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. 95% de los feminicidios en México quedan impunes. Queremos caminar libres y volver sanas a casa. Feminicidio, narco, gobierno, no más sangre. La maternidad será o no deseada. Si bien vemos en el escenario antes descrito la irrupción y la expansión del movimiento feminista en México en el 2019, es claramente un fenómeno, pues un poco diferente que poco se parece a la tradición que conocemos en nuestro país. Con esto quiero decir que es un proceso de acción colectiva que ha emergido, se ha mostrado y se ha sostenido a través de modalidades que no habían sido usuales en el movimiento feminismo desarrollado en México durante las 5 décadas anteriores, desde los años 70, cuando se generaron las primeras manifestaciones en torno a la problemática de género. Este tipo de movilización y de organización, el tono de las convocatorias, el tipo de acciones emprendidas, el lenguaje construido y en general las formas de gestión de las demandas en este trayecto corrieron por vías muy diversas. En este sentido, el movimiento feminista no ha sido un movimiento que a lo largo de 5 décadas se ha transformado, es un actor con fuerte influencia en distintos planos del propio ámbito social, político, económico y cultural. Cabe precisar que al aludir al movimiento feminista no me estoy refiriendo a un actor claramente delimitado, unificado, homogéneo, sino a un conjunto amplio de organizaciones y modalidades de acción que no han sido siempre conscientes, pero que han generado formas de identificación y articulación en distintos países. Ahora nos damos cuenta cuál es la importancia del feminismo en la sociedad actual, pues se ha construido cierta afinidad a lo que refiere el impulso de estrategias orientadas para nosotros poder transformar condiciones de género y así generar mayor igualdad entre hombres y mujeres, defender los derechos de las mujeres y erosionar la dinámica del patriarcado. En este amplio movimiento han tomado partes activistas, académicas, funcionarias y políticas, entre otras. A lo largo de 5 décadas, las feministas han logrado muchísimas cosas. La primera de ellas es centrada en el libre ejercicio de la sexualidad, la maternidad voluntaria y la atención a las mujeres violadas. Una segunda en torno a los derechos laborales de las mujeres, de sectores populares y trabajadoras en general. La, la tipificación de los delitos sexuales, la introducción de la perspectiva de género en las políticas de atención a las mujeres y la denuncia de la violencia de género. También es orientada en el ámbito político, pues en las leyes institucionales, y así asumir la transversalidad en esta problemática en todo el proceso de elaboraciones e implementación de las políticas públicas, en función de la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos, la despenalización del aborto,
la penalización de los delitos sexuales y sobre todo la violencia contra las mujeres. Los logros del feminismo en este trayecto han sido numerosos, sustantivos e incuestionables, y han posicionado al movimiento por casi medio siglo con uno de los actores más conscientes y protagónicos tanto en el ámbito nacional como en el de la ciudad capital. En muchos sentidos, las mujeres jóvenes que protagonizan el movimiento feminista actual son sin duda herederas del trayecto y la tradición feminista ya instalada en México y en todo el mundo. Por todo lo que he descrito aquí, he explicado, se puede decir que el actual movimiento feminista representa en muchos sentidos una continuidad con los feminismos procedentes, pero expresa también una ruptura en cuanto a las tácticas y estrategias antes implementadas, y en lo que refiere a la pretensión de construir un movimiento articulado. Esto hace, esto hace pensar que en una suerte de renovación y reformulación de los términos y formas de expresión del feminismo, han logrado actualmente muchas cosas. Es importante reconocerlas debido a que gracias a ellas, nosotros generaron muchas nuevas leyes e incluso lucharon por las que ya no están con nosotras y siguen luchando y esperemos que las feministas logren mucho más y que este movimiento llegue a causar un gran impacto.